licenciado Claudio Marca Paillo Achu, Maraki, licenciada Estela Machicado Montano, Maraki, licenciada Marta Laura Quispe, con la Sacapena, Festas y Paraki, Gilana. Ayo kano kilana ka kuligana ka chakpajan samayam bisa katuk apsma skina pun pun anita ka kumaraki kitina ka tehchuro ars awayapkani kitina ka teh untaya awayapkani aka términos tecnológicos en Aymara basado en Facebook, Orbot y Telegram. Hay con su tiniwa inas ka hawit ata nagawalhan ito rin Japan patich kaantan China na kambich para sikwa China na kuligana ka nakatias China na kaya Tukis al untuk si baca kuliah kali kita, abis ajan kerjanya nih wasana kata baca kan kekiwa kalau era kita, abis puna sukstan ni daerah kata kuliah kali ke. Daerah kata baca kalau kita ini mah sering daerah kinya ni wa daerah kata baca si kuliah kamar takis Laura para kiwa, alu kira kini tu pahal tu nalai kita hake alu setokai nuat eklis askaraki kuliah kamar. Paisum kujaka Diki kumaraki Hilata Ruben Hilanaka kujakanaka walipun portanita askai pukiban sanyani niawa podinsikani maninda kaha niok niwa kami sentar Cina kipang kastel kada aksar but enian para niti kamaka hilana kujakanaka askai pukiban sanyani kumaraki kumanaka hataka shima bika to askinan portanita sasina walipun manakah baca tersenawayata portan wayata setokairu kamaraki udah teratanwa hilanaka kamaraki kujaka sa upaha aksaroha aymara laha munasaraki wa aksaroha portan itaraki ukamasti naya kujaka marta hake aru itir kamaha manakaroha kunateha ma'aju aka aju karaki uka ajwa utawaka kunasa kaha taki kunasa sutiriwa akah kunata kiswal akah kunasa ichang akah kunata kini sa kapangka ukan nakwa hichuroha sumpunwa unhat oya panyan anu nakakutkas bawa walik kato katapal kita akah tu patamar kana hajat anyani urupa wampasilaki akurunaka kasimang pacawa kato patamar kahap kantawa eskaraki ma urumpi ma marampi upak kantawa eskaraki Caka uka urupan aku urupan hal iwasak curwanya ni punya Estela data markapayo data Elias akan ginaka hendak kujanaka aku waktu yang par kuna pa sitang main ha urupa ko ini ha regalo ma waktu curata panahaya ukamu wasak atau kata marka curwanya ni aymara hilana kama aymara kujanaka wain tawa kanakaro iwasak kipasan kasikiwa iskalalanaka upanakasan akaru wai kata wai reginya ukamar nakabiu kayang tanyani ake haka aroha kunasan sekaitan wai baca nai namara nakakan aka haka era walaupun aka laha aymar laha camanja no nai rakas lantainya antara kinyani aka tungkamara nakipahitanya ukahanin tak bisa aka Cililih, Facebook. Ukah ancik takip pani ukah nita selular. Kathani ukah utkis tumunti. Kau kurus halayatan ha kabi internet cina kau halayatana. Ukah Facebook start asidana. Ukah email start asidana. Uksan wa amanja taimara. Kuna beka ka aimara generar contenidos en aimara. Amuyu nakah utpan. Kaya kata nakah utpan aimara. Uka amu yung biwa usanagan ka katarakina. Uka ta aka artikulo si chikakan katanaka chakatanaka sa mura karaki. Aka hay mararu chamanjenyan uka puni am tabaha ka hake arun tamanta. No? Uka no aka chamanjata uka matwa kunay mana ka dikipe usanagan bisa kunay man tamana ka biu chikanja sinewayat kana ko jekan. Uka ticha kuisawai Ichumara nakahata kani puni aka hausanya ni hephe. Ukan kapunya sebuah itu aku nak sabur pun diwas ukan ha tawisi ki unya si diwas jas kamera kita ukan karena kahut Facebook kakak ordo ukan kontak soal kakak hanwali ya tiba juga kakak sih Telegram uksan hargi karena kah
ukanaki wa hakuki ata hilana kuyakanaka. Kung hamsa kipapachata, kitina kasa kipapacha, akan hawakan na kawa chikan kasinoya. Awisa sa awali larut asal hakukipan na waya. Yakin kalau naghaliw tikiti agama. Kung hamsa niyan siya akarus. Compartir kamsa niyan sa kumaro. May sana man. Hilana ko yakan kitina ka hakukipan na waya ka hakairan kaya kamaka. Upanaga sa pamaniwa kunay man ni yakato kinagad yakamar kanagad yakasuyo nagatawa. Naya umasuyo Tagua, umasuyo Chakepampa, ilata Victor Montivillo upakpakahita, ilata Ruben umasuyo sa Tarakiko yung may sa Tarakiko isip ko. Tapi mo kita, pag ayam nan markang akam biar suker, may nasarakin nan markang akam raga suker, nan akam raga suker, cakap macam nyanis, ya capanggar kita pergian. Kila tadi bila lain upan panggarga buat karakiu, ya kita naga buat karakiu buat ketenagaan, unhat atta, uka panggarga punya kip atta, raja sanggari lakam sis, uka punya kip atta raki, uka kuna emang tak uka mata cu, saya raki uka hilang penjagaan, uka mawar hilang penjagaan, uka arumpi, uka maha, dia saran raki nyani, arhat irinak komentaris, supaya kau as koyak kami, uka majia, kau pernah kau fakat itu nawa paraki. Karena pasti mereka asking kamu aspek terkini. Bukan nak kebahagiaan terkini dalam kerjaan. Waliki puni kujaka Marta Kispe Laura bahwa akaron ka iritaski akaka kauniri pangkatete misikadaki akataman wakis ataraki walu ataraki bilana kujakanaka hichaka istaraki nyaniwa kujaka Estela Maldonado Machicado, akan pantas itu bukan sama kayak pantas tapi no Estela Maldonado para esa Machicado, perdón. Estela Machicado, ¿no? Entonces, upaka irtaskiwa esa estado editorial del Estado Plurinacional, que en Chirjama, ukata traía bienvenida estimada Estela, quizás la intervención va a ser en español, pero no me interesa, el punto es entendernos y, bueno, ¿cómo se dice? Recabar las percepciones. ¿Qué nos está diciendo este tipo de producción literaria, este tipo de construcciones? Adelante, estimada Estela, Aroja. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí realmente es un honor estar compartiendo esta mesa con los hermanos y la hermana, porque considero que es parte de la construcción colectiva que requiere nuestro país. Tal como lo decía la hermana, no se trata solo de producir libros en idiomas originarios, sino también se trata de producir conocimiento. He estado revisando, no podría decir que he leído el libro, porque en realidad no es un libro para leer, sino es un libro de consulta básicamente, pero creo que este tipo de aportes desde la mirada descolonizadora es parte de esa construcción. En la editorial del Estado estamos trabajando con producir libros en idiomas, en lenguas originarias, idiomas originarios, porque hemos asumido una responsabilidad no solo del Estado, sino también del pueblo boliviano, de fortalecer las lenguas, los idiomas indígenas originarios campesinos. Porque creo que nuestros pueblos originarios tienen el derecho de tener libros, de leer libros en su lengua materna. Fruto de la colonización, nosotros en el caso mío, hemos aprendido a leer y a comunicarnos en español, en castellano, justamente porque considerábamos que esas lenguas, esos lenguas que son idiomas, no tenían el nivel que una lengua extranjera o el castellano en nuestro país. Entonces, de alguna forma, en el transcurso de nuestra historia empezaron a disminuir o desaparecer algunos pueblos originarios justamente porque no se practicaba la lengua. La lengua, el idioma es parte fundamental de la identidad y de la permanencia de un pueblo, de la permanencia, de la vivencia de un pueblo. Si se pierde la lengua, se pierde el pueblo.
más allá de que puedan mantener la vestimenta, más allá de que puedan mantener sus tradiciones, sus costumbres, si se pierde la lengua, se pierde el pueblo. Entonces, consideramos que es importante que las publicaciones, las producciones, como lo decía la hermana, sean ensayos, escritos, cuentos, novelas, investigaciones científicas, se hagan también en la lengua originaria de cada región. En el caso de la Aymara, tenemos Aymara aquí en Bolivia, en diferentes regiones con diferentes características, pero la Aymara con el Perú es diferente, el Aymara con el norte de Argentina es diferente, de Chile. Pero ¿por qué es esa diferencia? Simplemente porque alguien nos puso una frontera y nos dividió. Antes éramos un solo pueblo, era un solo conocimiento. Entonces, al empezar a producir bibliografía en lenguas originarias, el quechua, el aymara, el guaraní, las 36 naciones, si se pudieran producir libros en esos idiomas, estaríamos unificando nuevamente ese pensamiento andino-amazónico con el cual hemos nacido y hemos persistido hasta hace ¿cuántos ya tenemos descubierto supuestamente? Porque no es fácil enfrentar toda una historia de colonización solamente con el discurso. Y además no debería ser la única forma de combatir la colonización solamente con el discurso. Tiene que hacerse efectivo. Y en el caso de los que producimos conocimiento, ¿cómo aportamos en esa descolonización y en ese proceso de recuperación de la identidad y la dignidad? Es produciendo conocimiento en idiomas originarios. Yo saludo el trabajo de Jaquiaro, que ya hemos tenido un proyecto nosotros también al haber traducido El Principito en aymara, prontamente lo vamos a lanzar en quechua y en guaraní, que ha sido un esfuerzo de los compañeros de Jaquiaro justamente por mantener vivo el idioma aymara, porque sea parte de ese conjunto de idiomas en los cuales El Principito fue traducido. El Principito ha sido traducido a más de 250 idiomas en el mundo. ¿Y por qué la aymara, el quechua y el guaraní no podrían estar en esa lista de idiomas universales? ¿Por qué no tendría que estar? ¿Cuál sería el impedimento? Entonces, a nosotros, en el Estado, en el pueblo, en los pueblos indígenas, aymara, quechua y guaraní, nos corresponde la responsabilidad de empezar a producir conocimiento en nuestras lenguas maternas, desde todas las regiones. Y es por eso que este libro, que nos habla de los términos tecnológicos en aymara, basado en el Facebook, Orbot y Telegram, como dice nuestro hermano Rubén, es muy importante. Además, no solo importante, sino necesario para que nuestras nuevas generaciones, que como le decía la hermana, todo el día están en el Facebook, están mandándose emails, estén en el WhatsApp, se comuniquen a través de esos medios que son medios de comunicación en nuestras lenguas maternas. Entonces, ¿cómo nos comunicamos en nuestras lenguas maternas, en esas redes sociales que son actuales, son de las nuevas tecnologías en el mundo? Pues que esos términos estén también a disposición en nuestras lenguas, en nuestros idiomas maternos. Y ese es el aporte de esta obra, de este libro que se está presentando ahora, porque permite a nuestras nuevas generaciones, a nuestros jóvenes, empezar a utilizar las redes sociales en su lengua materna. Yo tengo cargado aquí el Telegram en aymara, que me lo ha cargado amablemente Rubén, y a veces cuando alguna persona me ve manejar el Telegram y ve que no está en castellano, y mira, ¿y en qué idioma está? O sea, ¿cómo que en qué idioma está? Está en aymara, a ver, lea un poquito. Y eso es signo de que no estamos haciendo mucho por nuestros idiomas originales. Que alguien mire tu celular y vea otras palabras que no son cotidianas para ellos, diga, ¿en qué idioma está? Como que es una sola palabra en aymara. Entonces eso nos está dando una señal, que tenemos que trabajar más en lo que significan nuestras lenguas, nuestros idiomas originarios. Y este tipo de publicaciones, ese es el aporte que se requiere. Efectivamente, es un esfuerzo muy grande
producir, primero investigar, traducir, intentar hacer la comparación, no solamente además acá está en el Aymara, está en inglés, está en Aymara y castellano. Entonces hacer ese trabajo es titánico. Hacer la traducción a idiomas originales de obras universales también lo es. Pero eso no significa que no se puede, ¿no? Ese no se puede es el que tenemos que borrar del camino. Puede que nos tome un año, nos tome un mes, nos tome 6 meses, pero se lo tiene que hacer. Hoy será este convenio de términos tecnológicos. Habrá sido el Principito en Aymara. Mañana podría ser, no sé, las 1001 noches en Aymara. Y tal vez alguno de nuestros autores podría escribir una novela en Aymara y en realidad la cosa se volvería al revés. Alguien tendría que traducir del Aymara al castellano para los que hablan castellano entiendan esa novela. Porque ahorita seguimos con el pensamiento de que hay que producir en castellano y hay que trasladarlo al Aymara, al quechua y el guaraní. No como si lo más importante fuera el castellano. ¿Por qué no podemos producir en Aymara? Y que alguien venga y lo traduzca en castellano. ¿Por qué no se podría hacer eso? ¿Cómo? Justamente lo que está sonando en nuestro país no hay el apoyo del Estado en este tipo de situaciones. Y el mercantilismo internacional siempre va a romper la realidad que vivimos en este país. Sería lindo a nivel municipal que saquen una ley municipal que los productos que van a internar a este municipio ya vengan traducidos en Aymara para que pueda ser fortalecido el idioma. No solamente traducidos, sino que deberíamos tener alguna forma de exigir que nuestros ideólogos, nuestros cientistas, nuestros investigadores aymaras produzcan en Aymara. Y que ocurra la cosa al revés, que alguien traduzca al castellano. Ese debería ser el objetivo y creo que esto nos está demostrando que sí se puede. Que nuestros jóvenes en sus redes sociales tengan cargados el WhatsApp, el Telegram en Aymara y manejen con mayor agilidad nuestro idioma en las redes sociales, nos va a permitir incluso generar contenido para el TikTok, para el Facebook, para el Instagram en Aymara. Para que el idioma originario, no solo el Aymara, el quechua, el guaraní, se convierta en un idioma naturalizado en nuestro entorno. Que no sea algo raro escuchar a alguien hablar en Aymara, sino que sea parte de nuestra comunicación cotidiana. Y eso lo hacemos a través de la producción intelectual, de producir conocimientos con nuestros idiomas maternos. Entonces yo aplaudo el trabajo que hicieron en Hakiaru. Creo que es un pasito más que estamos dando a este fortalecimiento que decía nuestro hermano, fortalecimiento de nuestros idiomas originales. Como Estado hemos asumido esa responsabilidad en la editorial del Estado de seguir produciendo. Es difícil porque no todo el mundo quiere hacerlo, ¿no? Y además también hay una dificultad en este tema que la hermana decía, en Omasuyos habla de una forma, en Pacajes utilizan otra forma de escribir principalmente y de pronunciar, aunque sea la misma palabra. O sea, hay esa discusión también, ¿no? Tanto en los aymaros como en los quechólogos, y ya he entendido en guaraní también, que el guaraní de aquí es diferente al guaraní de allá, y cuando se hizo la traducción había que hablar con todos para ver si todos estaban de acuerdo con lo que se había traducido al guaraní. Entonces, esas pequeñas brechas, esas pequeñas dificultades también hay que salvarlas en el camino, pero no es que no se pueda hacer, es un esfuerzo más. Y nuevamente, como les decía, mis salutaciones a Hakiaru, a los compañeros, hermanos y hermanas que han puesto de su trabajo en esta obra, porque es importante para el desarrollo, para el fortalecimiento de nuestros nuevos y para terminar de construir este Estado plurinacional como lo hemos llamado. Muchas gracias. Claudio Marcapayo Alto, Paja Universidad Pública del Alto Sotopeno, Ayatichiri, Jamás Saracascaraki, Papirusa Paja Kiri, Kamaraki, Yathatiri, Yatauner Salud Asa, Paja
walikiwa akit kipan datang kuliah kenaka curu awit aprista kau kapur nyetaki kat ni wali kusta atas kuliah pestela dan amalaki aruta hilata Ruben hilata Elias kuliah kamar dah akan wakau kisah ni boleh kahwe Esteban Mamani Edwin Quispe Marta Quispe Martin Canabili que es hilata Martin Canabili konosiski hilata kami sekin kota Zebe que es kau ini kisah cepat kita kota Victor Paco como sekarang ini kami kuliah Victoria kita Victoria karena akan khawatirkan juga kepada KHP Kristen kata apa buat ramai sekian apa ini kesualitan ini kita macam apa pun hilau ya kami simpan hilau kena kuliah kena dia walikus tauhid atas agama pan kemistawai agu piruan ya kiwasana kan punya setaki ya kat punya setaki kamata agak kepan putih wain tau penekaru suma yati haito ini dekat dengan kuliah kena kam simpan mau kita naik kata ada mai aiman harus tahu harus kasih alam itu pasti lagi bukan disikaga awin presentasi seperti kota menyikit hanya waktu sedikit pun nanti saya akan menjadi bukan terkasar waktu sedikit mau itu mengatakan ya coba kam simpan ada kam senyum maruka taibin pihak kasih mama kahanu tikas bahan ukahnya biaru tikas pakai ukatha agam markasan ka aimal markawali hacha marka nicha kuliah kena kasasit kini kerana kama kapirwat paja Argentina paja Chile paja kom naya makis kaisa Ecuador bisa kamu boleh beredar masih Ecuador bisa kasih aimal harus dirita nicha betul hanya tu tadi tu cuma si bang ketamai aimal harus hapur itu bah baca guna pencendi hiwasaka kamhan wat oil boltas dan hugang aku kali nggak boleh nih ukatias tahis kacat kamkia ay malalusaha para wakala kaya na boleh kenaka anu ka utikas panu ka ina sa hiwasaka Ingles ada kama Francis ada kama Cochino ada kama panagkiki para kasaran na anu ka wali wagis kiris pa na niya kudu kapi kamhan wat ay boleh nerika ni kung bagi gaya kita ingka nagas kamhan wat ay sa iman ka kancha kaysa Oruro Potosi Sucre kaya kojang uksan nagas upang nag-aimar wala kinagacha niya aimar kan nagay upang kecuali ada kasih ya aimar kan aimar nagkasih ka lagi ukan wat awin nagay huwag nagara po anis to ugadwa kama lihat milis proyekta aimar ka iskajat na kita para wakala kihancha kolonisasyon nga yung nagkampi kasi yung jiwa kiski halak kutias da aimar ro kampias armadak tsaka ukamo yung piha yakit pa masin nagkasaka why na nagtao ka nag-awki nagkasastay ka nagkasasa ani aimar pinkacha wakapri diyan pinkacha kapwa ara kay pinkacha aru magkunta pili kwa kiskiris ni kun nagsuwa kiskiris sa sa ha batias armas kapri iwas ukat armas silektan diyan mau sumat kam diyan wasat kam kuntas ta aimar kama am tapiskan diyan am tapiskan anu gaya sa chakkan ispano ya katay nagagapawalan kalda ay malalok chakkan yung sabhan ugat siya hilata nagaway na sila nagha upang nagawagis na si Palisin dyan kung baka kanya wagis kinilis ko kaya nagawin ka maaro ka maamarka ka kasihan kung kamarka arupa armas kasbaka ya karong bir asus ka kinilis ko kamarka dyan ugapi ang cita ka wain tao ko nagang kumikasi lagi wain tao ko nagkasa wawan nagkasa ay mara nagka-ansitahan dyan kung paano ka ay mara nagka-asli agkatakpat ka autopatan kamastan ka chukya markan ka kamastan ka ay mara ka maghihil pa dyan ugat siya upang nagkani ay mara asikatir unat sa asus ka kasi yan nagkasabir kung ay mara asiki juga amoy ka nagkasensi kung nag-iswag siya lagi ugas amoy ta siniwagis kilikis ka dyan wawan nagkaroon yung distant dyan yung pa ay mara ka amtasin mong kapsitir ano amtasin mong kapsitir unat siya pa nag-amoy ha kung whisky doon sa nakanyan, kung punchon sa tanda sa makanyan, huwag siya ay marawawan na katakif. Huwag siya may nakakam, kung ano chino yung kung chino tataka, baka na ay malaki. Kung uga nag-aamoy na niya ka, huwag iskilipis ba kaya naguli ka na. Ugas pa, may sap. Siya may sap ka, kung nasa kanya huwag iskilipis kaya naguli ka na. Hilata natin, hilata Elias, hilata Ruben, kuliah ka, sukip armas ka, kami siya mas pasti.
Jika tinta, ya, kapta pas sudah tenang. Kebanyakan waktu nasib kasbangka, mana ya kaciat katanya udah agar mantap kasbangka. Uka magis kaya kisbay, ini ya, uka magis kaya kaya kat awi wali wakis kini nakita bay. Wating karas ilang terluwen sa kaya Claudio may kapan ubay at sa port anya sa sipatal kaya kung kusira kitibin bahila tanah kapan negara naya pi market kemudian tak berhenti market jenis naya sampai ke hamtual kan ada kinci ay melihat cini kan aja upean sekai semusan sebab upan negara ukat market jadi apa pun tidak percaya buat ugang piha ya agak hacaya kata negara dia kenjata ugang pi wali wakis pilih market seperti itu dan kemudian kan aja ani ina kia cerita apa kita ukat maya sirit maya kaya buat sedang una semillita que pones esa semillita si cae en una tierra productiva va a producir un pecho lo que estamos haciendo nana que ni au kama que hapto ya kiri ka ma pa kan buat hani bi akama nak kira hapta akama kata kaja ni kam hamja buat ama ki bi ni ama su khasir paja su khasarenge buat jawai na ka kira apsa bah margar ar tayya ja agar kepa hote di wain da pun ka ni khat kan kata kaja sti una kira pajam una pajam bila tidak janis baca kamai buat kam amu yul kam khilaf nak kulikan ka na ya wal khalis la tanak la Ruben la Elias wali amul hilata kiwa na agat fer wali yakini bi wali yakini baka kahagat kani wali wakis kini agat ni anu tipo pasal kasih pero yakini nakikunay ani jam kapi kiwasan negara iman dan kemah wali ciki dan kiwasan negara buat hak kaiman hak atau seran dari sini. Buat masa pemerintah agam kam sering dicek kasih yang lepas lagi ya. Hermanas, para mí es un gusto estar aquí presente y participar de esta presentación de este grandioso libro, ¿no? Es grandioso porque incluso creo que supera incluso al diccionario de Bertonio de 1612, ¿no? Por lo que estoy viendo, ¿no? Es grande, pues bien, más de 900 páginas o al Cataponi. Joaquín Salom, además está en 3 lenguas, ¿no? El de Bertonio es de 2 lenguas nomás, Aymar y castellano, de 1602. Está apenas. Bibliacas, pues, muñeca, ¿ya? Entonces, eso me place, estimados que están aquí presentes, estimados licenciados, compañeros que han trabajado este producto, ¿no? Dando todo su esfuerzo de manera gratuita. Nadie nos ha pagado, nadie ha financiado. ¿Qué editorial ha financiado? Pues, y como que no he encontrado. ¿Ya? Entonces, ese es el gran logro. El pueblo aymara les va a agradecer en el tiempo y vamos a cosechar. ¿Ve? Vamos a cosechar. Nosotros como generación no hemos podido lograr abarcar a estos. Hemos llegado a la academia, hemos transmitido los pocos conocimientos que podíamos hacerlo y como que ahí quedamos, ¿no? Mi generación quedó ahí, pero los jóvenes que se formaron fueron más allá, nos superaron y eso es grande, eso es lo más maravilloso que se puede resaltar, ¿no? En esta presentación. Entonces, hermanos y hermanas, es importante la continua formación. Obviamente, si uno da una mirada, dirá, pero ¿qué está pasando aquí? Algo está fallando. Puede tener ciertas dificultades y hay que seguir mejorando, ¿no? Hay que seguir mejorando. Este no es un diccionario normal. Esto no va a entender el pueblo. Es un diccionario para especialistas. Porque es terminología. La terminología es otro campo. No es lexicografía ni es lexicología. Esto es terminología y terminografía en su ámbito científico. Entonces, un aporte grande a ese espacio. Es el primer producto terminológico, ¿no?, que está naciendo en la ciudad de Blanco, ¿no? Y la población alteña, el municipio, la gobernación debería estar muy alegre. Eso esperamos, ¿no? Porque después no recibimos ningún apoyo, definitivamente, ¿no? El Alto debería declararse ciudad bilingüe. Debería impulsarse el uso de la lengua aymara en las aulas de formación básica. No tenemos docentes de aymara. Un año la normal superior Simón Bolívar ha producido profesores de aymara, pero ¿qué título le han dado? De lenguaje y comunicación. Lo han cambiado. Entonces, ¿cómo vamos a producir?
no generamos ámbitos de uso. No sé si el municipio genera ámbitos de uso. Hay una oficina donde se habla todo en aymara. ¿No hay? En la gobernación no hay, ni en el estado no hay. Ok. A ver, vamos a las oficinas, al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Cultura. Hay matis que ya acá con su manera no hay políticas públicas. Las leyes están en vano. Y nada más hay que cantar. Iniciativa pública, iniciativa del pueblo nomás es el producto. ¿No ve? Hiwas baca, amuy asian hiwas baca, tantas asian hiwas baca, kuskais asian ha, bukan gibi akam. Wali wakis kiri kel kata nekha, aymar al markas kispe nekha, unstenya nekhira kudegan. Kamas ko, kam na ya amuy. Tsaka abed unihat rek yang mau kita, kuna nakasa agak kel kata nekha pangkan ha, aja. Libros, libros aymar alus kali kasih alus sebenarnya libros. Acá libro ha una nunca sabe de cómo han baca un chiste. Este texto, este libro, esta terminología ha empezado en mayo de 2014, hace 11 años atrás. O sea, después de 11 años se está publicando. No es de un año. Una tesis podemos ser 1 año, 2 años, 3 años, a veces así hacen los compañeros, ¿no? Pero esto es un trabajo de 14 años, y es un trabajo en equipo. A la fecha son 11 años, ¿no? 11 años, y aplaudir por eso. Algunas características que he podido identificar dando una lectura así rápida, ¿no? A ver, ya con Patak Hananibi tiene casi 900 páginas, o unos 900 páginas. Ukharuja tiene 20.600 cadenas seleccionadas, 20.000 términos, 20.600. Patu Guara Sokta Patak Aruna Academy. Wadat Hanja. Kitis konkret kaspa, ya. Ugatha, maikat aruna kim sawaran papa takin kiti. Los términos prestados son mínimos, ¿no? Son 3.200 más. Entonces el Aymara había tenido alta terminología, y son terminologías nuevas. No es de uso común, es de uso especializado, es un lenguaje específico. Orbot, Telegram, Facebook, está dirigido a eso, ¿no? Entonces esto está dirigido a la generación joven. Esto no va a entender pues un viejito de 80, 90, no va a entender de 50 como yo, ya no va a entender. ¿No ve? Ni agua en caniteja. Pero es futurista, ¿no ve? Es futurista pues este texto. Acá jutir bachate aquí, ¿no ve? Acá tripar, ¿no ve? Ukata aquí wali wakisquiri. Chukam si paja, ya tenés que llegar acá. Hanipi acá con tiene casi terminología que te pinja. Hanipi palabras vas a menar kata kita. Hanupa términos kama menar kata. Kutugar kamahan cadenas cortas, cadenas largas y cadenas especiales. Ukam punishia tapi. Uka aruna kahan macam aruna karakipi. Acá ya hatau taipin. Son términos técnicos científicos nuevos que se está usando para organizar esta terminología. Eso es un aporte al conocimiento científico, quizás no a la lingüística propiamente dicha, pero a esa área de conocimiento que también tiene conexión con la lingüística. No se piense que este es un texto producto de una reflexión lingüística, no es producto de una reflexión terminológica, terminográfica. Entonces tiene su propio campo, ¿no? Entonces es una ciencia nueva que se está abriendo con esto. Yo he podido percibir, por ejemplo, en el País Vasco, hay terminología para todo. Hay centros terminológicos para producir los nombres de las herramientas que las empresas están produciendo. Hay centros terminológicos para producir nombres de los alimentos.
pero aquí no tenemos nada, ni en castellano ni en aymara, ¿no? Entonces, ellos siempre están a la par del inglés, del francés y las lenguas dominantes del mundo. Aparece una palabra en inglés, urgente lo deponen en su lengua. ¿Qué vamos a decir a esto? Ya está. Está yendo al nivel. En cualquier contexto, a nivel universal, nuestra lengua puede funcionar. Si nosotros exportamos algún producto desde Bolivia y con una etiqueta aymara, allá puede funcionar. Como así nos llegan los productos chinos. Si nunca se les niega a si queremos entender. Después nos interesa, ¿ve? Solo usamos para alguna necesidad y ya está. ¿Ve? El trabajo también está organizado por orden alfabético, ¿no? Como es A, B, C, cambiar tiempo, acá aymara con términos polisémicos, bukan kalau kelkan atarek. Yang separuhnya walha yang utharek. Bukan sinonimias, bukan kelkan atarek, bukan harus atarek. Ukatha akan kau kilo haisnya teksa para dar respuesta a estas plataformas de Facebook, Orbot y Telegram. Ukatha ki wali wakiskir. Jika akan kelkannya hanira yang utikiteh, halu utikiti. Usakiski. Ucagat keperluan nak amoy tanah kinasa yakana yakar plataformas bukan nak dikhawatir apa lagi sebahan uga waliwa kisi sebabi uga tak kinasa uga políticas públicas estado usatsa uga gobernación municipio usatsa yang nak sebahan uga waliwa kisi di kismanja uga amoy yung biwasan cita uga bank minister terkanja marka kinasi wasat amtasis iwasa ukaman kuna kini kaminak tan kaman jalis at kau kita kuna kuna mangkit alta siriknya munasirik hanja kau iwasa wila mas taibin hakka sirik tan kau cibi marka wali amoy tanya para kita toket hanja ukharuha akan entrada la organización de entradas terminográficas están en el orden de inglés, castellano, aymara kimsar kahti naila kata kau kit suitiha inglés al ukharuha taibinha castellano untuk harpe aymara lo pokas kata inja pokas tapi unista ya te kan baca inja paling tapi tai juga paling tapi tadi kan kau kapan kan ke alubi was atau nana ka aymara nak kan bukan ke punya atau sipe bukan warga atau utkas lagi ma diccionario oficial aymara haut no hay todos los diccionarios todos los vocabularios son propuestas de personas desinteresadas para apoyar al desarrollo de la lengua aymara. No hay un diccionario oficial, no hay una gramática oficial. En estos momentos, por ejemplo, estamos debatiendo sobre la gramática con el Ministerio de Educación de Bolivia, ¿no? Y PELCE, o sea, políticamente han hecho aparecer esta institución chilena, PELCE, y todo tiene que pasar por IPLC, pero la universidad no puede obedecer, porque la lengua se investiga, no se impone con norma, no se impone con ley, no se impone con decreto. Ellos han impuesto con decreto una forma de escribir, pero nosotros hemos dicho como institución académica, no, la lengua no se impone con ley, hay que investigar. Y esto es producto de la investigación. ¿No ven? Es la fuente base de datos, ahora se constituye este documento. ¿Cómo aquí es ¿ya? Aspectos metodológicos, ¿ya? Recursos lingüísticos aprovechados como procedimiento metodológico, ¿no? Tap-tap kata nabi, ya, palabras equivalentes con tap-tap kata. A ver, en inglés bukan kamsisa, saya wasa kamsa da kinyansa, auka. A ver, konsep semaya a ver, mouse itu nanti, inglés ada mouse. Ay meran acako, bukan hasaki. A ver, bukan mana tap-tap kata na. Bukan tap kata na, kani ut kata na, bis kepacay, se acaba pues. Después habían recurrido a la recuperación de términos con sentido específico. Kuskai barang kau kira nak kasih kita, cukup terpais apa katanya, cukup pais buat skill. Ukharuka agak recuperación de sufijos para derivar nuevos significados. Agak ibarat luar kau dia juga ilarunan sesuai mensucikan, juga macam arunan kumisinidat akan senyum. Pichanya, pichanya kunasa acción de limpiar. Jadi kau kira pichanya juga nya ukahan
escoba, ¿cuál es tu pena? Pichani, escoba. Acción de limpiar, primer significado. Otro pichani, escoba. ¿No ven? Otro significado, escobillo, pichani que es porque según estudios, dice que cada palabra aymara tiene 4 significados y no estamos encontrando todavía. Hay que seguir investigando. Ya tratan igual que escribir. Entonces, chama pa yang tim sa unistaski, pusi ya que panani unistaski. Ya está guaynana que ya está. ¿No ven? Dice que cada palabra aymara tiene 4 significados. Y estos significados no son así por así. Ustedes saben la idiosincrasia del pueblo aymara, ¿no ven? El aymara es pues orgulloso. La mujer aymara es orgullosa. El aymara tiene doble filo como lengua. Por un lado te valora, por otro lado te critica, te mata, te da vida, pero también te mata. ¿No ven? Algo que jamás hay. Jugando ya tratanya o tiaski pilu ampu. Ya, a falta de términos específicos se acude a frases terminológicas. Macho ya o sea, si no encontramos una palabra suelta, dice que han acudido a frases. ¿Ven? A frases. Préstamos, kuna harus kita tenang kuliah hani main ni sabaki pinu kamu budismo sa setiap castellano kan ukam utispat inglés harus francés harus castellano sa ya karuna kat mai kasi sa puni hakir yo sa castellano kuna harus mai kan pacan wali semua kita tenang chunyo ni jan chunyo castellano kita out buat chunyo kam tu ko itan castellano chunyo nanti buat kiki pati otier y guaya calvo. Entonces, cuando ya han agotado todos los recursos lingüísticos, han acudido a los préstamos, pero a refonemizar los préstamos. ¿No ve? Todas las lenguas refonemizan, nadie respeta, compañeros, compañeras. Aniquitis, ucambiar, a ver, acá enseñan. Aymar, castellano, camstans, a ver, acá. Juan nanti kuliah Juan kata dari kiri kuliah Juan mama nanti Juan Inggris yang kamu kan supaya separas Joanna nanti buat jamai Juan saya hilangkan Juan kejam buat Inggris yang kamu saya John nanti Aymara nanti Juanca nanti engkau Juancu buat kilo asna buat Juancu kamu Aymara kilo asna anji tu mana kan ayat sutina kamu ayat kita semaha dapat krisma aymaran aymaran krisma dapat ini ubah aksaranya gitu. Ese ha sido el último recurso que ha podido acudir el equipo para recuperar las palabras a fin de responder a este trabajo, ¿no? Ukama que usted tiene kuliakan acá ukat nayak askrista anu ampai kohare kispau. Entonces estimados hilatas, kuliah hilatan kuliakan acá, mayamsa hayat askatuan ka equipo hakearu upanakaha ka Pangka Aymara Lika Arunaka Facebook Orbot ukat Telegram Arhama kel abhi baha wali watis kini niwan Aymar marka tokiha aka altupata markana mamaram kipan sa baha ma nyes ayata uka wali watis kini hilatana kuliakan akan akat keparuhan amai kekinyani kaputuputsa Aymar marka hiwas paca apa nakas hanya kira tanah kuliakan bagis bawa hanya Aymar marka hanya arutiwa Jadi peningwa ayo kematua yang ciri yang kateri kalau yang marka payo buka akat moeraki danaka pidakanaka ayo kematunya sejataski akapangkasa Aymar Lika Arunaka Facebook Orbot buka Telegram sama sih. Mereka kan ngasih danaka hilateria sakata hilata Vidal hilata lain hilata Victor Kanakun kupan sudah akapangkan hak mistar gikiwa kunat kupan akahikato jamai stasna mata hit au kupan akataki hilanaka kunat kupan akiwalkan nakapuni akatai pinka jika siktan hilanaka kulikan askina pun kita sasino bicara tu enya takita iswanya ni wa hilata
Elias Quispe Chura ocupaba acá anta proyecto ukha sarta ya luay acá tingkamaran pacha ocupaba mangkata umat ya hasta hani chaga masa warmis kesa pan murai lai isaya kila nakapila kada Elias makas tahu walikiwa kami semua sista santa akaro kutawi dinaka walikuna puta noyapta Nenso te hasti Elias Kispechura, unho te hina karuna hastas kanha, aka antaha eqistanya wakisin hokotha, kuna maratsa altawai, tate kuna kawa unteatani, kuna matsaka muyuha unistawai tate, kuna masaka ukipasuwai, kuna hanwat uminagas ukhawaraki, kuna tukenakasa unisteswaraki arunakasa tate kunaka. Hijas di walikiwa aka hanir kait kasinsti hanir mengarap tokstinagati aka Arubigwa akama mapa angkap hanya pataki jika stasiun apre arubi saya cuma stasiun apre aka telegram ukatok kotesa cuma stasiun apre anci taha aka power ka tungka pusini marana ukhandwa kai kaswai kai pacha bin aka Facebook kan biwa sarantanya antataskan yang tatana kuatukan haniwa wakiswa heti kunati kwa kai sahaja empresa naguka Telegram ka Facebook ka YouTube ka yakat aplikasyon na kutik ko redes sosiales ko nakahaniwa upana ka anja hiwasaru ya kapisuti upana ka haniwa arusip anyani kon hamsa aka sarkaru nyani kuna ayuda teknika buyana ka phamacha sa karagiti kamatwa ukang daha haidawa hat ukat si aka kawkani bisay tasway ka hakaru kini ka piwa na irakata tamastasway Panagapti kami ati panagahat gusto kira kay Pano panagahimar hachanjen ko kay popilitana o ka pawaran ka kinsakat maramihan kapaj nese ka 2011 kad nasikay ka suwaita ka Universidad Pública de Dato Kaptur ka gastimagi rakiwa aka hilata robino sa kairos katana ka ukaro chikay sa sinha kung hamat sa ka internetana kay kanaka puster kaspa tatay ko nagawa ang sitaha umikit patana kabaca nagaha aniu anje utkan di naya kamai ko kiwa akaru gi nagahe pero da fatanu ka tupa nagaha unis ke kon hasa ka global voice subana aimara hakuri pasiti inglesa da hanu ko espanyol ka sa hakuri pasiti naya hawali naya hisariri no kon hamasa ka suniste paches naya unar kristo sasi ukama tua aka kaita ko nagaha naya paspawa ma Amui kuna pacete hajia katanya utaru manke ko paspa uka pacena ka haniwa naya ha aimar ha telkanya telci hanu kamakinam da hanya le kamuna luranya suna santo kan tanu ko ha English ya tinta ko aimar ha telkanya sapia ka English ko aimar paspa ai ka hani kan kamagi ges pas hari ko hani suka musa tanya bagus hanu kam uka to English ha aspace pinah naro hakun curawa itu ha Inglesan kunai man yang katawi na kauthi artis niya tumapangga gasa internet suka paspora ke uthi ukatwa na roha amui katawi itu ha wasta kuna pacete ka mua tunggama hilana kahi ukana kecikai sita tukut ukama tua aka Facebook kun hamat sa Inglesan uthi ha kate kunasa kunasi ha aka Facebook ka pacaha kau kai tasiskan Hanira suma ka celular san ko hausan iskan ko nagasa utkistan utkan pe ko tukar ko pantay stati san ko apisito sa feu patato kenakan ukan nagatiuthan ukatwa nanaka amuy ka uthanwa kun hamat san ka Facebook ka wal kay na khatche kun pa chete sariri kan ka internet ko nagaroha ko Facebook ha may niya kitanya ha ukan sarat kamaki ani kitisa anje biatiawi naga kuna ya khatawi naga takay naga hukau ka kiri ukat kamay uksiya kam ukatu kata ya pasis wal kun ha ke ukato konsia ha ke ukat kamatwa aka ang kun ham ka Facebook ha ke sa anu ka ya kar redes sociales sukonex kay pacha kan ka salam 15 plataformas ukang ha ke pas nasti sa sil makin sa pasituks na sa sil kamanam ta ugat hani amoy hani ukabaca suman mandatasan hani kuna ugagas luranya negara manta targi spas uga hay sumya teresna ugat
ukami panwa niya kimantata pasti haniwa kuma tantehan ko ha sa aplikasyon na hama patung kuara hila ukana kanita nay hani ba wala ka pa wala ka kumagika kan hila ko lagi naga ukatwa ukatpi kaliantas noy god ukathan isartas noywa ukan pi sarharun dagi chef laka kun hamasa ke hapo kipasoy peruman tandanya ni ukan ha aspaja tunai kunhanya ni kun hamasa kipasoy ko tha ka rupiro kun halu dur katawaya kisa tukia take kun ham amu na garus puri waya karek start ko na wani kiwas cha saran sekinya ya en citawa hapo itani batang saran sekinya kamau hila kuya kanaka ka arupi waha lur atas ki ukatha niati te ka mapau kamar naga kiski wa kota aka kipamar nakan pi aka telegram ukam pi hapo kipsnas tisas ukas mistora ga kania mara hila pachawa niat nia para mara pokarak chin hayu kama kiski hila kuya kanaka bot nairakat pacha aka kun hamasa ki pasuwai ha nairakat ko aka terminos teknologikos ukah magichama kira kimo hilbacha pinyaha kunas ka macangha aka macam arunagaha wan atapini uthi kuatha aka arunagaha kun hamas istiasoi na kata nagaha damas soabta ukat yakin kaita baca kunagaha aka tandas asis ukama ya nakatano ko yakin pachasti aka dikato translate Facebook into Aymara anu ka Google Meet anu ka aka Telegram ko uthagi rakiwal language Aymara anu ka bukan sti arunagaha nokasoi ha arus diktas Aymara ukatha ukat sti ma alua aga translate Facebook ukaro apa tasiri ukat ukanwa harus dipatang kau kira harus ya pas ukat harus dihapon dan hak kita negati kota ini ke Maripana saran seginya ni kampi kun hamas ya satu pero ya boleh gitu akan nairakat bacahan aka kuna pachati yang sita hapo kipentai temu kaka maki aru naga taktasi sanyane sita equivalentes pach paru naga kuna ira taktasi aimaran utpachati sita sanyane inicio uka utpachati kai kasas uka waru tasatene uka pachpati atata uka pachpareki jakaru naga uthagire ki kuna pichani sanyane uka kuna utasanyane kasan homes alu kamana ukata kati khasa kinwa kuna pachati han utkan khapacha bima kita chama harakin uka aruna kasti aspacha amui ki panya wa kishan ukatsi ukana kasti kaukir aruna kati uthas kistuha alu kana karwa aspacha toneha macha amui na kachura suwai akan uthistuwa aka kaukir sa kaun tatapi ne login uka inglesan aymara uka castellano kan selección suko iniciar sesión o salir kota imaran ha uga ma macam amis curus na hayu kamara kiwa usto eta mantanisas ukha ya kau thagere kiwa ka share compartir ukosti uka pachparak share uka aspachi magi santo kesi kima kunati harus dipanyan mai khamas pasti uka khamas pasti mai gi pasti nisnau mai ceten nisnau mai curani sasinas keras sanyu kamamina ka uthana ka hatair kaipina Kotuka mo yung nagasti ang may istapin magiging ma pai kim sa tanta chawin waka nukasway kot kau kim sa tipoy laka rumeno upawa kamas pastisas una ta pasti itenya hal ko ma kata ma ipang tamaya forma kal parusa upaha anantan bat wal itenya ma aspakta kachurut kaspa uka kunati itesi ko hatta tenyo ke para kispa uka kamas pastisin uka ukaru iya usaha hata kila kulikna icha walakiwa saran siginyan kamasti akan agaha arupi wanakana yana abambi komaraki hataru nagaha aymar asid nakama upanakana yana papambi akan agaha hawo gipanya aita siwai baka kaukira nagati hansuma amies juga upanagaha ukampi amui dipatakiskan icha saran siginyan kunati agaha ilanya ni karawa sisiado markapanyo saskana aka tu teha aruna ga istesi re disposasi ukambi diski waka
nanagaha wal kotiwa harus dipasipai tu bataka senyana cita grup ukaha inglesan kan sismuneha grup grupo no e aymaran sti tamas ukarut haya karuna kunstegi raksna kunars tamankiri tamaha yaktana kun sanmoni abna kataski uthaski ko aymarashan ukat kunhas kunaya kamu na kam sa chusna uko kila aruna ka aymaran uthi ko na kya katasa ukat sti tamankiri ukaha miembros yaqipa variantes maikana ka uthara kispa uka yaqipa ila ta elia sahata tamachasir sa sami como mes crekia ukas te tanta tas creki waka aru piruan como variante como sinónimos así por suma pai pacha ya abna kata pinya juga ko paispa muin aru dos pasani como te paras kargi ukama kiwa aka chaka nihtaskan buat sesti kampi kunama te hapo kipaswaiti uka nihtasekinya walikiu aka ya thapa etanaka aka kama sa teknolohiya ka jika aruna ka ukata ipin kuna pachati macam aruna ka mesti intan ko pachalaga aka aruna ka hanim anje ukhiri kata nati aka onomatopeyas castellano mo itagis ukana to ko instenya uka para ki ko ya khatir na kas aras ya ka español inglés ukana kan suka pachwa aras asin ikarabi uka tua aka ancita aymaran hama payat kim sa chayu khama kiwa instawai nairakat pachata gunta pachatawa chat sounds upasti inglesan aruna upasti ayat castellano rogi papatan ha sonidos asan ukata amui ki pata serkino ke hateron inak yana tasinaka ka aymar ya teqan ya usangi ya kaya na tasinaka pisa kun hamsis na kamsnas nik hasake amui hamagit sasi ukatwa antesa tiling sesuka kuna pachati ma apa yang mensaje ka Facebook to perpuri historiko tiling kas pasani kama istase ukatwa nanagata kam ukistasa antesa unstenya ni ukatwa ukha pasparua arute sum arute hanyanses ukatsi sara kasingetiwa arute aymar suma amuya sanya patakisti tiling tiris inas ya khapa tiling bisa inas mak ambis karo jajisba ukahwali ko sa pinis service pa yung kuna ka hiwasa ki hiwasa hasaku kana karo hichuno kharaksna aymar asili nakam ukamawa aka jakana ka ukamawa sa kharu suwai ukat sa kharu sukinya ukampi kuna nakam bisa uthawai daqay kuna ya waliki ukamaha akaruha uthistaniwa aka adaptación ukasti kitena kata linguística idioma sanuko ha kuna ugato kanaka inasiat kata kata ibin utstana ya teterinaga ya tanwa ya kecca kanaka khafri bejata han ko ujara feri sinasa uka adaptación uka sanmuniwa gaukir aruna kateha han utki aymar arusanha ukha amui ke putar se khai tapte hani utir khamasite ko aymar arusasin nekah patan utkasti got ukana karupi ya khat esrawayda ukan sepatan sa khud sara tabeneskira kamasitasi got istata ukana karu kunham sasiki sabur arusasin ukat ukana kaha ancitaha kuna pachati ka Facebook mandap ko perfil sa suka hamna katasi perfil asas amui ke patare ka amui ne ka tas kare ki hanita kham perfil ukha esota sa siskna ngo eso ointa sa sali kama amui sutagir ki ila kulikana ukat ukas ti ma kita hani ki uya kan di kuna pachati ka tamaro ruskom tamha hanyu ka pachaw hamai hansuma ma ka mungkin hak ki patagas pasani kama amui yasin ukami panwa aka paispa aymara tehanya sasina aka hamtoya taharagi perfil asas kot mayan uthagir gisto aka página page como inglesan ka plataforma telkan tatarek ukat sukasti paispa páginas ya kipcha kan kuna pachati sitio e ukarsan mutale ukamsti instead tarki uli ka chekas ukamawa aka aruna ka insta suwai amuya ta yakip aruna ka hasaki habuki pasoi yakip patagaraki makaki hankaki reki habuki toy ukama kiwa hila kulikana ka kapachan bisutas istos hila ka sarai kulika pachati au kamis maka waliki ukama hatu niatu ekinyani pachawa takata se kamahe
Waliki wa ukamo aka arupi ruaha irna kasuai. Aka niak aka aruna utmakayat ha. Sarasi nua aka mapita aka plataforma usuna ka uskon khana aka nia paispa mayaki ke stasiun kami irna kasuai. Arun ka uistesina ka plataforma uskon tas karakin. Uistesina uskon tas karakin. Hani kami irna kasuai. Aka khibato teruha aka kunate ha aka Telegram ukarus kurutawa haka macam kalau tenaga kot hani ina chusa hau gi batagi tenaga kuna wakis kiri kesu sanyu kamu aka aruna ka tubuai kare ukasti aka aruna ka Telegram ukan ka uthiwa ukata aka kude boku ukawa aka pangkan aka usata Telegram aimara sesuatu ukot ma khasinha aimara ta unistan hafatan fila kuya kanaka tuk tanya tekisti sawai muntua kumana kasti amacha sipkanya pigo akuna te aka aruna ka atukat unyar tasti bakha sapa mai ni kiwa sa kamaskiwa niwa aka hiwa sa suits na timainina harian ya halu kumana ka ukchas bawa askinis oya testaha halaya aymar marka aymar marka sa aga waro na kasta sa kuma sarandanya pa hiwa sa taskiwa Ay kuma kila naka kuya kana ka mistunya mo unikasip ka ta sa ka kan ka ka Telegram aymara siwa ukaru kueren apkat apsata ukat Telegram mamaha aymara ta khane icha kana kuya kana kam sarat nya niwa comentaristas no kita neka teka alguna vez hay oyapsan licenciada Marta, licenciada Estela, licenciado Claudio, licenciado Elías upana ke ocho as oyapsto wale kana no kata istana ka sukane ha acá hay una charla mañana CIS no vicepresidencia acá están de parroquia en cada sin hermanos ma un comienza ispina utani que la que cantante ha vista ta que la but es interesante mañana vamos a tener una ispina de hermanos justo casi al frente de la vicepresidencia del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias que se llama Hermanos. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso a quienes hemos estado en este día, hermanos. Allá.